Ejercicio 9. En diversos países la fluoración del agua de consumo humano es utilizada para prevenir caries. Apartado A. Si el producto de solubilidad K sub S del CaF2 es 1,0 por 10 elevado a menos 10, calcular cuál es la solubilidad de una disolución saturada de CaF2. En primer lugar, planteamos el equilibrio de solubilidad del CaF2, que queda de la siguiente manera. CaF2 sólido da lugar a Ca2 más 2DF-, ambos en disolución acuosa. Por cada mol de CaF2 se obtiene un mol de Ca2 y 2 moles de F-, o si se disuelven S moles de CaF2 se obtendrán S moles de Ca2 y 2 S moles de F-. En definitiva, esto nos sirve para escribir la expresión de K sub S en función de la solubilidad, que queda de la siguiente manera. K sub S igual a la concentración de ion calcio, que es igual a S, por la de ion fluoruro, que es 2S elevado a 2S al cuadrado. 2S al cuadrado es 4S cuadrado, que multiplicado por S nos da 4S al cubo. Por lo tanto, si despejamos de aquí, la solubilidad S será igual a... La solubilidad S es igual a la raíz cúbica del cociente entre K sub S y 4. Es muy importante que esto lo sepáis hacer correctamente con la calculadora, calcular una raíz cúbica usando pues la tecla correspondiente de la calculadora. Es importante que lo practiquéis antes del día del examen. A partir de aquí es cuestión de sustituir el valor de K sub S, que es 1,0 por 10 elevado a menos 10, lo dividimos entre 4 y averiguamos la raíz cúbica. Y con eso terminamos el apartado A. Hemos calculado la solubilidad de una disolución saturada de difluoruro de calcio. Apartado B. ¿Qué cantidad en gramos de fluoruro de sodio hay que añadir a un litro de una disolución acuosa que contiene 20 miligramos de ion calcio para que empiece a precipitar difluoruro de calcio? Pues en primer lugar, lo que procedemos a hacer lo siguiente: esa masa de ion calcio, que son 20 miligramos, lo pasamos a gramos, dividiendo entre 1000. A continuación dividiremos esos gramos de ion calcio entre la masa molar del calcio, que es 40. Y de esa manera, dividiendo masa entre masa molar, obtendremos el número de moles de ion calcio que hay disueltos en esa disolución. Siguiente paso, dividiremos esos moles de ion calcio entre el volumen, que es 1 litro, y obtendremos la concentración de ion calcio en la disolución. Bien, entonces, el objetivo es, con esos 20 miligramos de ion calcio que están disueltos en la disolución, vamos a calcular la concentración de ion calcio. Como he dicho antes, dividiremos la masa de calcio entre la masa molar del calcio. Si alguien está dudando en si la masa molar del calcio coincide con la masa molar del ion calcio, la respuesta es que sí, puesto que la diferencia entre el átomo y el catión de calcio es simplemente que en el catión se han perdido 2 electrones. Recordar que la masa de los electrones es casi unas 2000 veces más pequeña que la masa de protones y neutrones. Son las partículas subatómicas que hay en el interior del núcleo atómico. En definitiva, calculamos la concentración de ion calcio disuelta en disolución. Si expresamos la constante de solubilidad en función de la concentración de calcio y de flúor, obtenemos la siguiente expresión para este equilibrio. K sub S igual a la concentración de ion calcio por la concentración de fluoruro elevado al cuadrado. Nos fijamos en la estequiometría del equilibrio por si tenemos alguna duda al respecto. Como sé la constante de solubilidad, que es el valor que tenemos aquí, 1,0 por 10 elevado a menos 10, conozco la concentración de ion calcio, que la hemos calculado con este dato de masa de calcio disuelta y volumen de 1 litro de disolución. El objetivo es calcular la cantidad de fluoruro que habrá disuelta en este caso. Para eso lo que hacemos es despejar la concentración de fluoruro, y esto nos lleva a la siguiente ecuación. La concentración de ion fluoruro es igual a la raíz cuadrada de K sub S dividido entre la concentración de ion calcio
cosa que se obtiene despejando, repito, de aquí. Una vez que tenemos la concentración de ion fluoruro, digamos que vamos a ir en sentido inverso, en el siguiente sentido, que es multiplico la concentración de ion fluoruro por el volumen de disolución, que es 1 litro, y obtendré el número de moles de ion fluoruro. Número de iones de ion fluoruro será igual a la concentración de ion fluoruro obtenida aquí por el volumen de disolución. Eso por un lado. Número de moles de ion fluoruro, repito, igual a esa concentración de ion fluoruro obtenida previamente por el volumen, que es 1 litro. ¿Qué hacemos a continuación con ese número de moles de fluoruro? Sabemos que el fluoruro de sodio, a diferencia de el fluoruro de calcio, sabemos que es una sal muy soluble, a diferencia del CaF2, porque el CaF2 es la sal poco soluble del problema, mientras que del NaF en ningún momento se nos da ningún dato acerca de que sea una sal poco soluble, o se nos dé una pista numérica acerca de que es una sal poco soluble, dándonos como dato su producto de solubilidad. Y en definitiva, repito, en estos problemas donde hay un compuesto químico poco soluble como el CaF2 y aparece otro como el NaF con un ion común, fijaros que el NaF y el CaF2 tienen un ion común, que es el ion flúor, o fluoruro mejor dicho. Pues en este caso el NaF es una sal soluble. Esto nos permite afirmar que el número de iones, el número de moles, perdón, de ion fluoruro es igual al número de moles del compuesto NaF. Es decir, el número que nos salga aquí de moles coincide con el número de moles de NaF, de fluoruro de sodio. Una vez llegado a este punto, pues ya estamos casi a punto de terminar, porque si conozco el número de moles de fluoruro de sodio, para calcular finalmente, que es lo que me piden, la masa de fluoruro de sodio, pues lo que tendré que hacer es multiplicar el número de moles de NaF por la masa molar del NaF. La masa molar del NaF pues se calcula simplemente sumando las masas de un átomo de sodio y un átomo de flúor. Aquí tenéis los datos, aunque si no estuvieran, pues se consultan en la tabla periódica, eso no es problema. Y con esto, una vez que hagamos este último cálculo de la masa de fluoruro de sodio, pues ya hemos acabado este ejercicio número 9.